Muy buenos días, apreciados líderes. Quien les habla el profesor Carlos Ander Rodríguez, quien les hace la bienvenida a la clase de Ciencias Políticas del grado noveno, con el tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy, que es globalización, y lo vamos a tocar desde 4 puntos muy importantes como son el ámbito político, el ámbito económico, ámbito sociocultural y tecnológico. Bienvenidos. Iniciemos con un concepto general de qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus diferentes mercados. Dentro de este ámbito, o los aspectos políticos, tenemos que tener en cuenta que como son avances comerciales internacionales y es un flujo financiero, su análisis fue un poco, digamos, o su avance fue un poco obstruido o obstaculizado porque se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que subió o tuvo un impacto o un crecimiento bastante significativo cuando culminó la Guerra Fría, que fue uno de los temas que tocamos en la clase inmediatamente anterior. Dentro de estos aspectos específicos y del ámbito político, tenemos que tener en cuenta que al darse la globalización, pues se dio la división internacional del trabajo. Asimismo, se caracterizó o se demostró que habían países muy desarrollados y que hacían de una u otra manera inversión en países de menor desarrollo o países en vía de desarrollo. Dentro de esta globalización hay 5 características que quise resaltar o que queremos resaltar en el día de hoy y son las siguientes. Las voy a mencionar y vamos a tratar de trabajar una por una. Dentro de esa aparece la integración, es decir, la integración entre países que van a comercializar y van a unificar de cierta manera sus mercados, su comercio, representados en estas imágenes con diferentes pabellones nacionales del mundo. Seguidamente tenemos una economía de mercado. Dicha economía de mercado es la que hace que esos países pues comercialicen con otros y asimismo a través de la oferta y la demanda pues se establezca un flujo de capital, es decir, de dinero, que de una u otra manera lo permite que se dé la oferta y la demanda. Seguidamente, a través de esta globalización, nacen empresas llamadas multinacionales. Dichas empresas multinacionales tienen sede, por ejemplo, en un país como Colombia. Aquí podemos ver algunos logos de dichas empresas. Voy a mencionar algunas como Nike, Coca-Cola, Pepsi. Tenemos otras como Google, Microsoft, HP, Intel y infinidad de empresas que son multinacionales y son producto de la globalización. Seguidamente tenemos una circulación de gran capital, es decir, una gran cantidad de flujo de dinero de aquellos países que quieren invertir y hacer que sus productos nacionales lleguen a los mercados internacionales a través de los tratados de libre comercio, por ejemplo, que hace que los productos lleguen sin pagar aranceles, es decir, sin pagar un impuesto por ser comercializados en otros hemisferios. Otro tema muy importante es la sociedad de consumo. Todos nosotros hacemos, lo quise representar aquí con esta imagen, partiendo de la teoría de Charles Darwin, de que somos una especie evolutiva y que hemos evolucionado desde el salvajismo o de ser unos animales a hoy en día tener parte o hacer parte del sistema de una sociedad muy consumidora de aquellos productos que hacen las grandes empresas o multinacionales. Lo quise representar ahí. Y pues tampoco hay que aclarar que tampoco podemos desvincularnos del consumismo porque, por ejemplo, nuestros alimentos es producto de la comercialización, la vivienda, nuestra ropa hace parte de ese consumismo, entonces lo quise resaltar ahí. Siguiendo en el ámbito económico, tenemos las siguientes características. Estas características son complementarias porque en el ámbito político son como las normas que rigen la globalización y en el ámbito económico son las características o reflejo de lo que está sucediendo a través de esas políticas internacionales que quieren unificar los mercados a nivel global. Dentro de esas características tenemos la integración de las economías locales. Hace referencia a que nosotros como país en vía de desarrollo, las micro y medianas empresas deben unificar o deben potencializar su modo de producción
para entrar a competir con empresas de países que tienen una mayor producción y que obviamente van a poder exportar de mejor manera sus productos de alta calidad. La siguiente característica está la economía de mercado mundial. Como lo decía anteriormente, eso quiere decir que los productos se deben catapultar a vender a mayor escala, es decir, su producción debe ser masiva para poder sostener tanto, recuerden que está la oferta y la demanda, y que la oferta es la cantidad de producto que tengo para ofrecer y la demanda es la cantidad de clientes que tengo de dicho producto. Entonces se necesita bastante capital y una materia prima y toda la logística para poder ser competitivo dentro de la globalización. El siguiente punto son los modos de producción a escala planetaria. Es lo que les estaba mencionando hace un momento. Es que la producción debe ser a gran escala, debe ser bastante, y asimismo tener la logística, la infraestructura para poder hacer llegar esos productos a los diferentes mercados. También aparece otro ítem, como son el rol de las empresas multinacionales, que las mencioné hace un ratico, que son aquellas empresas que tienen sucursales en los diferentes países del mundo y asimismo pueden comercializar directamente su producto con una filial dentro del territorio en el cual están comercializando. Seguidamente tenemos una libre circulación de los capitales, es decir, que se mezclan las economías a nivel global, sin importar si son dólares, euro y demás, pero que de cierta manera se tiene que tener en cuenta en el momento de comercializar o hacer un negocio, que lo que esté valorado como esté en ese momento, el dólar de cierta manera regula la economía a nivel global y asimismo va a hacer que una empresa gane o pierda en determinado negocio. Seguidamente encontramos la implantación de sociedad del consumo, que es una sociedad que año tras año se ha vuelto bastante consumista y a veces consumimos o adquirimos productos que no son tan necesarios para hacer nuestro diario vivir. Y uno de los últimos ítems es el ordenamiento jurídico, es decir, toda la normatividad, toda la reglamentación político-administrativa que se debe cumplir para poder exportar un producto. Ahora vamos con el ámbito sociocultural. Dentro del ámbito sociocultural hay grandes impactos. La globalización no solo es el poder comercializar muchos productos y que nos veamos beneficiados los consumidores de dichas mercancías. También esa gran producción a escala implica unos daños ambientales, unos daños sociales o impactos sociales, ya sean positivos o negativos, y recordemos que no es lo mismo cómo se beneficia a un país del primer mundo a un país subdesarrollado. Entonces aquí quise resaltar, por ejemplo, el IDH significa Índice de Desarrollo Humano, es decir, el nivel de vida que tienen las personas de un país o una sociedad. También quise resaltar la pequeña y mediana empresa y por supuesto el medio ambiente y la sociedad. Dentro de ese IDH o Índice de Desarrollo Humano, aquí tenemos unas pequeñas características, lo que comprende con ello, quiere decir lo de la pobreza, la tasa de mortalidad, el acceso a salud, la cantidad de mujeres que estén en edad fértil y por supuesto la desigualdad social, la discriminación y las riquezas son grandes ítems que tienen que corresponder a tener un gran desarrollo humano, a un gran índice de desarrollo humano. Si se cumplen a cabalidad con todos esos ítems en donde las sociedades se vean beneficiadas, si no sean muchos o muy elevados los índices de pobreza, de mortalidad, de mujeres que estén en estado de fertilidad, entre otras cosas, el acceso a la salud, la educación es otro ítem, y que no sean víctimas de desigualdad social por el simple hecho de ser mujeres o por el simplemente hecho de ser de las minorías de población, como hoy en día podemos mencionar a los LGBTI o algún tipo de sociedad. ¿Listo? Ahí queremos resaltar lo que quiere decir el índice de desarrollo humano. Seguidamente, hablamos de las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como pymes. Pymes. Esas pequeñas y medianas empresas hacen referencia a las pequeñas empresas que generan empleo. Dentro de esas quieren mencionar en este cuadro la categoría para poder catapultar o decir que es una pequeña o una mediana empresa. Una microempresa produce o tiene 10 trabajadores, ¿sí? Y obviamente está hablando de
la capacidad que tiene de generar empleo y con ello los activos, la cantidad de dinero que tiene y las ventas que puede llegar a obtener dicha empresa para sostener a esa planta de empleados. La pequeña empresa contrata de 11 a 50 empleados y obviamente sus ganancias o activos son superiores a la microempresa. Y la mediana empresa contrata entre 51 a 100 empleados o más y obviamente va a tener mayores ingresos y mayores producciones. Otro ámbito que quería compartir era el medio ambiente y la sociedad, cómo se impacta a través de la globalización el medio ambiente y a la sociedad que lo rodea. Aquí quise representar en esta imagen cómo la globalización impacta el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Si ustedes ven en esa imagen, toda la tecnología y todo lo que tenemos hoy en día, como el computador, como las tablets, como los celulares, han sido producto de la evolución del ser humano, pero asimismo se obtienen muchos de esos recursos de nuestra madre tierra sin mirar el impacto que ésta sufre a diario y que de una otra manera nos va a impactar a futuro a las futuras generaciones. Es una calidad de vida que estamos llevando muy bonita, pero que tiene sus consecuencias en el deterioro de nuestra madre tierra. Por el ámbito tecnológico tenemos tres grandes que quiero tocar, pero son muchos más. Dentro de esos tres grandes están las comunicaciones. Dentro de esas comunicaciones tenemos los celulares de gama alta, los iPhone y demás. Tenemos los teléfonos de casa que hoy en día casi no se utilizan, los teléfonos fijos, las computadoras y los demás avances científicos o tecnológicos que han permitido que esa globalización se lleve a cabo, y específicamente la que se llevó desde el momento en que se dio la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas y los Estados Unidos, cómo se creó la primera computadora, cómo se hicieron los videojuegos y cómo se hicieron ese tipo de avances que hoy en día pues están repercutiendo en la globalización. Dentro de ello también quise mencionar las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas son la cantidad de productos que se venden en determinado territorio y en determinado tiempo. Es decir, la cantidad de productos o ganancias que se adquiere por parte de una empresa cuando hace un intercambio comercial con países del primer mundo que le permiten pues tener mejores condiciones económicas. Y la otra, última y no menos importante, es la logística. Esta logística hace referencia a lo que les mencionaba hace un rato, de cuando se saca la producción, se debe tener garantizar los medios para poder exportar dicho producto. La logística es el transporte, la exportación del producto y por supuesto las tiendas o los lugares donde se va a comercializar dicho producto, pues para que sea un proceso o una cadena de producción bastante avanzada. Ahí pueden mirar ustedes los containers o pueden ver las embarcaciones por donde se van esos productos o aviones por donde se van esos productos a los diferentes mercados del mundo. Ok, chicos, esto ha sido la clase de globalización y en las siguientes sesiones que tenemos de clase vamos a profundizar en cada uno de esos temas o ítem que ustedes consideran es necesario profundizar. Feliz resto de día, muchachos, que estén muy bien, Dios les bendiga.